De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Pastor, ¿y cómo queda Isaías 65, verso 18 en adelante, con relación a que si tendrán hijos en el nuevo milenio? Isaías 65, verso 18 en adelante. 18 en adelante. Sí, habla del milenio y habla habla del milenio y habla de el tiempo de la nueva creación. Vamos a mirar qué dice Isaías. Vamos a mirar. Dice: pero os gozaréis y os alegraréis. He aquí creo para Jerusalén un deleite, y para su pueblo un gozo. Me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo, y ya no se oirán en ella voz de lamento y llantos. No habrá más allí niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días, sino que el niño morirá de 100 años, y el que no los alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y quemarán sus frutos, y comerán sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol, y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. Amén. Bueno, la pregunta del hermano Wilman apunta a si tendremos hijos o no tendremos hijos en el milenio. Vuelven a leer, por favor, para tratar de estar en contexto. ¿Cómo queda Isaías 65, verso 18 en adelante con relación a que si tendrán hijos en el nuevo milenio? Sí tendrán. Si tendrán hijos en el nuevo milenio. Bueno, verdaderamente la pregunta creo que está mal formulada. No la entiendo así como con una claridad muy buena. No está muy claro la pregunta, pero voy a explicar qué sucede aquí en Isaías 65 del 18 en adelante. Esta profecía que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 65, hay varias cosas y hay varios tiempos proféticos que están anunciados aquí. En particular, del versículo 18 en adelante, Isaías está profetizando para el tiempo después del anticristo aquí en la tierra. Todo lo que aparece contenido del versículo 18 en adelante, todo el pasaje que leíste hoy, todo el párrafo, está ubicado temporalmente o cronológicamente en el momento en el que Jesús vuelva a la tierra por segunda vez, regrese. Cuando Él venga ya, como dice Mateo capítulo 24, todo ojo le verá. En ese momento, cuando Él venga y toda la tierra lo pueda ver, lo pueda contemplar, Él va a poner sus pies en esta tierra, en este planeta. Entonces, a partir de allí comienza ese espacio de tiempo que relata el capítulo 65, verso 18 en adelante del profeta Isaías. Ese tiempo va a ser un tiempo o va a ser una era, una temporada de 1000 años. Y esa profecía es exclusiva para el pueblo de Israel. Eso no es una profecía dada a la humanidad, sino al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que todos los judíos, los israelitas, que sobrevivan el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación, de la que ya los profetas han hablado ampliamente también, los sobrevivientes, los judíos sobrevivientes o los israelitas sobrevivientes a ese tiempo de angustia de Jacob, como lo declara la Biblia, ellos pasarán de este tiempo que hemos vivido de la gracia, pasarán por la tribulación y la gran tribulación, y si sobreviven llegarán entonces a este tiempo de paz, a este tiempo de gozo, a este tiempo de alegría. Pero son los israelitas sobrevivientes, para ellos es esa palabra.
Cuando ese tiempo comience, la población mundial, según dice la Biblia, habrá sido diezmada a un extremo inmenso. No habrá la cantidad de habitantes que hay hoy. No habrá ni siquiera la mitad de la población mundial. No habrá ni siquiera la tercera parte de la población mundial. El mundo, el planeta Tierra, para ese tiempo, cuando comience ese espacio, ese milenio, cuando Cristo vuelva, la población de la Tierra habrá sido reducida de manera dramática por causa de los juicios de Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, para tratar de colocar las cosas en escala, en contexto, en el caso de Colombia, que tenemos cerca de 50 millones de habitantes en todo el país, en Colombia, si los 50 millones de habitantes entraran hoy a ese proceso, o entráramos hoy a ese tiempo de tribulación y gran tribulación, cuando la gran tribulación se acabe, habremos menos de 50.000 personas en este país. Entonces es más o menos para tener una idea de cuán dramática será la reducción de la población mundial. La gente habla y le tiene miedo del nuevo orden. Que el nuevo orden, que van a reducir la población mundial, que van a matar a la gente, que la vacuna, que no se vacunen, que se mueren. La reducción de la población mundial no se va a dar ni por la vacuna, no se va a dar por Bill Gates, no se va a dar por ningún movimiento Illuminati. La reducción de la población mundial se va a dar, según la Biblia, por los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra. Las plagas que van a derramar los cielos sobre esta tierra como juicio sobre las naciones que no quisieron recibir a Cristo. Y este juicio va, a la cabeza de este juicio, quien lo va a recibir de primera mano va a ser Israel. Entonces Dios juzgará a Israel, será el tiempo de la angustia de Jacob, pero los que sobrevivan a ese juicio y a esa pasada por el fuego, por el crisol, de la que habla Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, donde serán probados por 10 días. Cuando termine esa tribulación, los sobrevivientes llegarán a este tiempo, y entonces sobre ellos, sobre los escogidos, por eso el profeta Isaías dice, para mis escogidos, al final, sobre los escogidos, que es Israel, los sobrevivientes de Israel, Dios va a añadir, según la profecía, Dios les va a dar a esta población remanente judía, les va a dar largura de años, al punto que compara la edad que tendrán los israelitas con la edad de los árboles. Imagínense, un árbol ¿cuánto vive? Un árbol puede vivir miles de años si quiere. Después que no lo talen, después que no se enferme, que no se queme, un árbol puede vivir miles de años. Entonces, Dios añadirá largura de días al pueblo de Israel, y estos sobrevivientes lógicamente se casarán con las mujeres, y los hombres con las mujeres con los hombres se casarán y tendrán procreación, o sea, procrearán, tendrán hijos. Estos niños, el que muera joven morirá de 100 años, imagínense, según dice la Biblia. Y si muere antes, será tenido y será mencionado que ese niño estaba maldito porque se murió antes de tiempo. Entonces habrá un tiempo muy especial, se entiende que por 1000 años, en donde Jesús reinará y regirá a todas las naciones con vara de hierro, e Israel tendrá la capacidad sobrenatural de sobrevivir los tiempos, de pasar siglos con vida, sin fallecer, sin morir. Dios les va a dar eso, pero esa profecía está enfocada única y exclusivamente a Israel. La iglesia no tendrá parte en esa, digamos, en esa bendición de poder vivir muchos años en la tierra, de tener hijos. La iglesia no. ¿Por qué? Porque sencillamente ya la iglesia no hace parte de la humanidad en ese tiempo. La iglesia ya habrá sido transformada, ya la iglesia habrá sido recibida por el Señor y habrá recibido al Señor en el aire, según dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 al 19. Ya la iglesia habrá recibido al Señor en el aire. Los muertos en Cristo habrán resucitado a una vida eterna en un cuerpo incorruptible, en la que ya no seremos parte de esta naturaleza que
produce hijos, que procrea biológicamente, ya la iglesia no tendrá un cuerpo biológico para reproducirse y tener hijos. La iglesia simplemente será la esposa del Cordero y estará con él reinando también. Entonces, lo importante de esto, hermano Wilman, gracias por tu pregunta, es entender que esta profecía no está dada al pueblo de Dios que ha creído en Cristo, a la iglesia, sino que está dada a sus escogidos, al pueblo de Dios que es Israel, a los sobrevivientes del juicio, de la tribulación y de la gran tribulación, y lógicamente a los sobrevivientes posteriormente a la guerra del Armagedón. Entonces, los judíos que sobrevivan, los israelitas que sobrevivan, que pasen este tiempo y lleguen con vida hasta el día de la venida visible de Cristo, ellos entrarán en este tiempo en donde se casarán, procrearán, se multiplicarán y vivirán siglos en esta tierra. Ahí el león y el cordero jugarán, el niño jugará con la serpiente, Dios quitará la fiereza del mundo animal, porque será una recreación mundial del paraíso. Así como Adán y Eva vivían en el huerto, en Edén, así será ese tiempo. Será un tiempo en donde Dios mostrará su gloria, su poder y su gracia. Y eso es lo que aparece ahí en Isaías 65:18. Con eso doy respuesta a tu pregunta, mi hermano Wilman. Gracias por haberla hecho. Y si tienen algo, los hermanos que están en sintonía, que comentar, que añadir, que agregar, algo para enriquecer o para debatir, si crees que lo que he dicho no es así, te invito para que hagas el comentario y pues estamos ahí entonces interactuando. Muchas gracias. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,